Hola, ¿cómo les va, gente querida? ¿Cómo andan? Muchas veces cuando tratamos problemas de columna lumbar principalmente, nos abocamos a la columna lumbar y nada más. Sabemos que los dolores lumbares pueden estar dados por no solamente el problema lumbar en sí, sino también problemas digestivos, viscerales, diafragma. Bueno, hay varias cositas a nivel de órganos internos que pueden producir dolores lumbares. Pero otra de las causas que puede producir dolores lumbares si no tenemos una cadera competente, ¿sí? Si no tenemos una cadera con buena movilidad, eso va a repercutir no solamente en la cadera, sino también las lumbares van a estar afectadas. Vamos a mostrar ahora un poquitito algunas cositas de la cadera. Bueno, acá tenemos la articulación de la cadera, ¿sí? La ceja cotiloidea con la cabeza del fémur, ¿sí? Bueno, y el fémur, hay que hablar trocánter mayor, ¿sí? Y ahí donde se inserta el psoas ilíaco, esta zona, esta protuberancia, ¿sí? Que el psoas ilíaco viene por acá y va a insertarse en las lumbares, en la parte lateral de las lumbares, ¿sí? Hace la flexión y bueno, colabora también en el aumento de la lordosis lumbar en menor medida, ¿no? Tenemos los aductores que se van a insertar en toda esta zona, ¿sí? Van a ir hacia abajo. Tenemos el pectíneo que tiene inserción sobre esta zona, el piramidal, el famoso piramidal que tiene inserción acá y va por acá a insertarse en el sacro en esta zona. No nos podemos olvidar también del tensor de la fase lata, ¿sí? Que tiene inserción en la espina ilíaca anterosuperior y se junta con la cintita de Maizet y el glúteo para formar todo lo que es el tensor que va a ir hacia abajo. Cualquier afectación en la cadera, ya sea por la propia cadera, va a repercutir sobre todo el componente articular. Otra de las cosas que repercute sobre la cadera es la tensión exigida, por ejemplo, de los aductores, ¿sí? Del pectíneo, del tensor de la fase lata, el piramidal. Todo eso va a repercutir sobre la cabeza del fémur, que va a chocar mucho más sobre la ceja cotiloidea. Si yo no trabajo la movilidad de la cadera, principalmente hacia la extensión, principalmente, ¿no? En todo sentido es muy importante, pero la extensión es muy importante porque dijimos que acá se inserta el psoas ilíaco, que es flexor de cadera, ¿sí? Entonces, si ese psoas ilíaco está muy tensionado porque pasamos muchas horas sentados, o tenemos algún problema a nivel pélvico, a nivel lumbar que me exija el psoas ilíaco, lo que va a repercutir también es sobre la compresión de la cadera. Si yo no tengo buena movilidad de los aductores, al margen de comprimir la cadera, ¿sí? Lo que va a hacer, va a exigir mucho el tensor de la fase lata cuando quisiéramos abrir la pierna, o el piramidal, ¿sí? Muchas veces dolor piramidal que da el síndrome pseudociatalgia. Trabajamos el piramidal, lo estiramos el piramidal y nos olvidamos de los aductores, ¿sí? Sus antagonistas. Si yo no trabajo la musculatura antagonista, los aductores, flexibilizándolo, al margen de fortalecer, ¿no? Flexibilizándolo, el piramidal va a empezar a trabajar también un montón y por ahí puede dar esa sintomatología. Si yo no tengo una buena movilidad, va a empezar a repercutir indefectiblemente sobre las lumbares. ¿De qué manera va a repercutir la falta de movilidad en la cadera? Y bueno, si yo tengo un psoas ilíaco, ¿no? Dijimos que se inserta acá, baja a insertarse acá en el trocánter menor, en esta zona, ¿sí? Entonces el psoas ilíaco lo que va a hacer es flexión de cadera, ¿sí? Entonces va a venir la cadera, hacemos la flexión, por ejemplo en la marcha, y hacemos la extensión. Cuando hacemos la extensión, el psoas ilíaco por reflejo miotético se contrae para hacer la flexión, ¿sí? Hace este movimiento. Si yo con el psoas ilíaco tengo gran tensión que no me deja llevar la cadera hacia atrás, voy a terminar haciendo el movimiento hacia adelante, obviamente para hacer la flexión, pero cuando quiera hacer la extensión, ¿sí? Para ir hacia atrás, la cadera, lo que va a hacer es utilizar a la pelvis para hacer ese movimiento. Entonces va hacia atrás, como hay gran tensión, no se va a ir más hacia atrás, entonces la cadera lo que va a hacer es aumentar el movimiento de la zona lumbar, repercutiendo muchas veces sobre los problemas articulares, dándole síndrome facetario, por ejemplo, ¿no? Y obviamente demasiada exigencia en el movimiento sobre los discos intervertebrales, provocando por ahí las lumbalgias. Por eso es importante flexibilizar el psoas ilíaco para que esa cadera tenga esa movilidad que es la adecuada, ¿no? Unos 10-15 grados de extensión es lo óptimo como para la marcha, ¿no? Pero tenemos que lograr que esa cadera se mueva mucho más en la medida que se pueda hacia atrás, cosa que independice el movimiento con respecto a la pelvis y a la lumbar. Entonces,
problemas lumbares, no nos olvidemos de la cadera y de todo el componente que reúne este complejo, ¿no? de la cadera. Así que bueno, les dejo estas cositas como para que tengan en cuenta, ¿sí? Cadera que en buena movilidad, columna lumbar feliz. Chao, nos vemos, gracias.